Comenzamos nuestra hora santa. He ahí al niño de Belén, entre nosotros todavía. El mismo que nació en Belén, murió en el Calvario y resucitó en Jerusalén, helo aquí entre nosotros, el glorioso Jesús. Venid, fieles todos, a Belén marchemos, alegres, triunfantes y llenos de amor. Cristo ha nacido, Cristo Rey divino, venid, adoremos, venid, adoremos, venid, adoremos a Cristo Jesús. ¡Viva Jesús sacramentado! Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Alabado sea el santísimo sacramento del altar. Jesús mío, creo firmemente que estás aquí en el santísimo sacramento del altar, que me miras, que me escuchas, que me hablas y sobre todo que me amas. Te adoro como a mi Dios, te quiero como a mi amigo y hermano, te obedezco como siervo, te pido perdón de mis pecados, que tu Espíritu Santo me dé la gracia de hacer este rato de oración con fruto, para conocer tu voluntad y luego hacerla. Enséñame a rezar con más devoción, aprovechamiento y fe. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, santos pastores de Belén, santos reyes magos, ángeles de Dios y santos amigos, rueguen por nosotros. Amén. Meditaciones sobre la infancia de Jesús, a cargo de Antonio Orbe, el Padre Antonio Orbe. Nacido antes del sol, Salmo 110, 3. El Hijo existe antes de su aparición entre nosotros,
antes aún de la creación del mundo. Así nos lo dirá el Evangelio de hoy. Antes de la estrella matutina te engendré, y anterior al sol es tu nombre. Bienaventurado el que eras antes de hacerse hombre. Para Dios existe el Hijo ya en el principio, antes de la creación del mundo. Para nosotros existe ahora, desde cuando fue revelado. Su discípulo Juan, al declarar cómo el Hijo de Dios asiste al Padre antes de fabricado el mundo y creadas las cosas, todas por su medio, dice, el Evangelio de hoy, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba delante de Dios, y el Verbo era Dios. Estaba Él en el principio junto a Dios, y todo fue hecho por su medio, y sin Él nada se hizo. Antes del hombre era el Verbo de Dios, antes aún que el mundo sensible, antes que hubieran ángeles, no había sol, estrellas, ángeles, y era Él. En el vacío absoluto de las cosas, antes de que ninguna fueran creadas, llenaba el Hijo de Dios el seno infinito del Padre. Desde que Dios es Padre como es Dios. Y el Hijo es Hijo como es Dios. Los dos se aman, el Padre engendrando y el Hijo siendo engendrado. El uno dando y el otro recibiendo. Es consolador asistir con el pensamiento al eterno diálogo de Padre e Hijo, eterno y necesario, conforme a las características personales. El Padre habla y el Verbo se deja hablar. El uno dice lo que el otro es. No hay estricto diálogo, sino generación inacabable. A esa vivencia común divina de Padre e Hijo desde siempre jamás fueron admitidas criatura alguna. Los dos se bastan. Pero dice el Salmo 2, versículo 7, Hijo mío eres tú, hoy te he engendrado. El día de Padre e Hijo no pasa. Él engendra solo y siempre, el que engendra solo y siempre es el Padre. En el mismo hoy en que le nace el Hijo. Si repitieran días hoy y mañana y más tarde, no conocerían el punto eterno en que descansa y es Dios. Para Dios no hay tarde ni mañana. El tiempo que se extiende paralelo a la duración de su vida increada se le vuelve siempre hoy. Y en ese hoy le nace el Hijo, sin que alcancemos a concebir para ninguno de los dos elemento de duración temporal. El Padre es luz, el Hijo luz de luz. Siempre es resplandor el Hijo, porque siempre le resplandece el Padre. Nuestro Salvador es el resplandor de la gloria. Ese resplandor no nace una vez para enseguida dejar de ser. Al aparecer la luz, aparece asimismo el resplandor de la gloria. Y el Salvador es sabiduría de Dios, por nacer siempre como sabiduría, dice el libro de los Proverbios 8:25. Antes de todos los collados me engendra. En presente está el verbo. Si pues el Señor nace siempre del Padre en un continuo hoy, tanto le nació el Hijo al Padre entre los esplendores de esa eternidad que a nuestro entender duró los infinitos siglos anteriores a la creación, como le nace ahora
en un eterno hoy. El hoy de Dios se parece muy poco al hoy de los hombres. Entre nosotros el hoy se compone de muchos tiempos, no se reduce al punto sin tiempo en que convendría concebirlo para allegarlo al misterio divino. El hoy de Dios no tiene espacio ni tiempo, porque es anterior a toda creación. Qué poco me gustaría que ángeles ni hombres contaminaran la soledad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los tres la viven infinita, sin fronteras de mutua posesión o comunión de vida. El Padre se da eternamente y totalmente al Hijo, el uniengendrador. Él, como unigénito, es su Hijo. En lo humano nadie se sostiene en un acto por mucho tiempo. Otra cosa es en lo divino. Dios es espíritu. Y su acto igualmente entero en el que da y en el que recibe. Espíritu paterno en el Padre, filial en el Hijo. Indivisamente unido el filial con el paterno. Unidos en la comunión de la misma esencia. Sin el que da, por infinito que dé, pierda. Sin que el recibe, por infinito que reciba, sienta hartura. Nosotros, hijos del tiempo, nos consumimos. El tiempo que nos sostiene también nos va gastando. Cuanto más nos dé, más nos gasta y con mayor rapidez. Somos carne y en carne corren los humanos misterios. Y lo corruptible y lo mortal se deja sentir en todo. El Padre de hoy no podrá serlo mañana. Cederá el puesto al Hijo, igual que el Hijo se lo cederá al suyo. Porque los hijos de los tiempos, nosotros, delatamos en todo corrupción y muerte. Al pasar a ser hijos de Dios, iniciamos un nuevo régimen hacia la incorrupta y vida inmortal. Solo al fin, consumados en la filiación divina, conforme a la medida de Cristo, entramos en el secreto de los dos. El niño Jesús nació según la carne en la plenitud de los tiempos. Venía naciendo según el Espíritu antes de todos los siglos. La eternidad gloriosa anterior al pecado, a la muerte y al misterio. Eternidad limpia como los dos eternos que se miran y no tienen otra ocupación que contemplarse y gozarse. El niño Jesús vivía aquella felicidad en lo mejor de sí, mucho antes de ser niño y de ser Jesús. Y en su misma persona, qué dicha haber vivido gloria tan purísima a lo Dios eternamente. Y qué felicidad soñar en futuro para mí lo mismo que desde siempre he sido y seré. Pero el Hijo de la eternidad baja al tiempo para levantarme a mí del tiempo a la eternidad. El Hijo que siempre recibe, el Padre que siempre da y no se cansa el uno de dar
y el otro de recibir. El Hijo de la eternidad baja al tiempo para levantarme a mí del tiempo al hoy eterno de Dios. Y ahora, ¿cómo no dar gracias a Dios porque es Dios? Y al Padre porque es Padre, y al Hijo porque es Hijo. En el nacimiento de Jesús se pierden muchas facetas, todas dignas de gratitud, pero una de ellas es el silencio. Jesús nació en el silencio de su madre. Ella callaba cuando su bendito seno profería el verbo de Dios. Agradecemos el silencio de Belén, esa ciudad de David que ignoró el misterio de Santa María porque no había para ellos lugar en el mesón. Entre los hombres, la gloria y el silencio nunca han coincidido. Cuando los hombres quieren manifestar su gloria, hacen mucho ruido. Pensemos solamente en los políticos anunciando sus candidaturas. La gloria y el silencio entre los hombres nunca fueron hermanos. Pero el menosprecio de Belén para Jesús se tradujo en su mayor tesoro, el pesebre, esa madera incómoda con pajas que le anuncia la incómoda cruz. Con el silencio hermana el establo, sintoniza el establo. Los dos nazarenos peregrinos se retiraron allí. A su paso por Jerusalén visitaron quizás el templo, y uno mayor que el templo iba con ellos. A su ingreso en Belén les vino al encuentro el nombre de David, y uno 1000 veces mayor que David entraba con ellos. El silencio que había envuelto la virginidad de María encubría celosamente el ingreso de los dos nazarenos, y con él enseguida el parto virginal. Dice Santa Teresa, pasa con tanta quietud y tan sin ruido todo lo que Dios comunica y enseña, que me parece es como en la edificación del templo de Salomón, a donde no se oía ningún ruido. Fíjense que el Padre Antonio compara las experiencias místicas para iluminar la meditación de los misterios de la Encarnación, porque los místicos son los que saben reconocer el paso de Dios. Pasa con tanta quietud y tan sin ruido todo lo que Dios comunica y enseña. El silencio de Nazaret pasó a Belén, como el del cielo pasó a Nazaret. En silencio había Dios comunicado su Hijo a la Virgen. 9 meses venía Santa María sintiendo al Verbo, tan dispuesta a proferirlo como Dios el Padre a hablarlo, eterno en boca del Padre y eterno ahora en el seno de la Madre, con todo lo divino encerrado en él, según el Espíritu en el seno del Padre, pero según la carne en el seno de la Madre. Se habituó pues Nuestra Señora a la comunión con Dios. Hacía del alma y del cuerpo templo y morada de Él.
Los predilectos de Dios sufren mucho, pero también gozan mucho. Habrá cosa de menor substancia que el silencio, y sin embargo, qué grande es callar. El sosiego interior del que se ofrece pasivamente a Dios para dejarse mover a merced del Espíritu de Dios. Porque el silencio dispone para oír al Creador, viviendo el vacío de los sentidos, allegándose a la nada propia que somos. La humanidad en el primer Adán se apremia por ser Dios. El apremio por ser dioses nos sedujo. Hemos de aprender a olvidar lo mal aprendido y a volver al silencio de que nunca debiéramos haber salido. Imposible que la Virgen Nazarena sea habladora. Sí, muy callada, fácil a la sonrisa, dócil a la palabra de Dios, no tanto a la humana. Y también San José muy parecido. El Evangelio no conserva una palabra de él, porque vivía pendiente del decir de Dios. Talmente callaba que hasta para oír a los ángeles le parecía soñar. José, el joven carpintero, y María, la doncella, se conocieron sin mucho hablarse, porque el espíritu grande que tenían no cabía en palabras. Desde el principio parecían entenderse, pero hay silencios y silencios, y el silencio de los sentidos es superficial. En el silencio de esa superficie equivocó San José el misterio de la preñez de su esposa y se avino a un desgarrador silencio. Pero vino en su ayuda el cielo y sobrevino la paz. Compartirán muchos dolorosos silencios. Gran parte del viaje de Nazaret a Belén transcurrió sin apenas hablar. Mucho tendrían que decirse, pero mucho se dice callando. Dejaban a Dios el campo del misterio en el que se habían embarcado. Hermanados con Él, gustaban de la noche, porque la noche invita a callar. Las tinieblas del establo se parecen a la noche. Los sentidos, no sabiendo a qué atenerse, se recogen. Mucho que contamina la verdad se desvanece cuando sabemos callar. Y el encanto del niño nacido en el establo de Belén está en la verdad escueta y en torno el silencio. La Navidad es dulce, más dulce quizás la víspera de Navidad. Es ley de vida entre hombres. El día se consume y vuela para no volver, pero en la víspera está entero por venir. Desea uno frenar el tiempo, hacer que los minutos no pasen.
¿Han de ser tan largas siempre las penas y tan cortas cuando el cielo se hace tierra? Los niños, con su fantasía, esperando la Navidad, la venida del Niño Dios o de los Reyes Magos, los niños descubren de víspera, en el día y siempre, lo mejor del misterio. Buena parte del día de víspera se le va a los niños ensayando villancicos o cuadros vivos que ejecutan ante el nacimiento. Llegado el día, lo que lleva horas de preparación se va en un momento. Ley de vida. Una cosa, sin embargo, entienden los pequeños. Villancicos y cuadros se fijan en el recuerdo de los niños y volverán cada uno en su día. La Navidad que pareció ida vuelve y brota cuando más inesperada. Hijos del tiempo, los hombres nos dejamos fácilmente engañar con el tránsito de hoy a mañana. Hoy vemos una cosa, mañana otra. Nuestra sociedad ha hecho del progreso y del cambio la esencia de lo mejor. Siempre buscamos la novedad y vivimos pendientes de las modas. El hoy eternizado del niño de Belén nos aburre. Sin embargo, el Padre, el Hijo y el Espíritu no se cansan por eternos. Jesucristo ayer y el mismo es hoy y también por todos los siglos, Hebreos 13:8. El ayer y el mañana hechos hoy en la humanidad santísima del Verbo, siempre antigua, siempre nueva, por ser comunión con la vida de Dios. Dios mío, ¿cuándo aprenderé a celebrar la Navidad de Jesús desde sus días eternos? En el tiempo será la pasión y la muerte, pero en el día octavo, el domingo de Pascua, detentará Jesús para nosotros el tiempo con la eternidad propia y la del Padre. Y el que hoy pasó a mañana, revolverá del mañana al hoy para hacerse eterno. Dio a luz a su hijo primogénito. No había para ellos lugar en el mesón. El niño llorando y estremeciéndose por el rigor del frío y la dureza del suelo,
extendía sus pies y las manos buscando algún refrigerio, favor y amparo de su madre, que tomándole entonces entre sus brazos le llegó a su pecho y poniendo su rostro con el suyo le calentó y abrigó con indecible alegría y compasión materna. Púsole luego en su virginal regazo y comenzóle a envolver con alegre diligencia, y con una faja le ligó dulcemente el pequeñito cuerpo, cogiéndole con ella los brazos, que poderosos venían a redimir el mundo. Entonces la Virgen puso con grande reverencia al niño benditísimo sobre las pajas del pesebre. Y acercándose José, comenzaron a contemplarle, a hablarle y darle mil amorosos parabienes por su venida al mundo. Y pasó lo que tuvo que venir, aunque por caminos nunca imaginados por los hombres ni por los ángeles. El nacimiento de Jesús fue más humilde que el de Juan Bautista. Como los vecinos y parientes antiguos de José no se enteraban, hubo de venir un escuadrón de ángeles a celebrar la gran misericordia que el Señor había usado con los hombres. Celosos por el parto de su reina, los ángeles colmaron de cánticos y de luz los aires de Belén. Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, lleva a hombros el imperio y tendrá por nombre Ángel del Gran Consejo, Isaías 9:6. Son las señas que del niño de Belén daba siglos antes el profeta Isaías. Estaban ocultas en los rollos del profeta. Isaías juega con los tiempos, anuncia el nacimiento del niño en pasado, pero en presente dice, lleva a sus hombros el imperio, y en futuro tendrá por nombre Ángel del Gran Consejo, porque los profetas, igual que Dios, viven fuera de los sentidos. El que aparece en Belén entiende, un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Grandísima noticia para su madre y San José, pero muchísima más importante para el mundo entero. Es el niño en que pensaban Dios al modelar al primer hombre a su imagen y semejanza. En ese niño pensaba Dios cuando modeló a Adán, el primer hombre a su imagen y semejanza. Porque fue el Hijo Eterno en su figura que sirvió de modelo al Creador para formar al hombre. El que, si vino tarde en la plenitud de los tiempos, no fue simplemente para corregir los malos caminos de Adán. Ninguno conocerá el misterio de los hombres mientras no conozca a este niño. En el momento niño, luego será infante, chico, adolescente y mayor, porque nadie conoce al Padre Dios fuera del Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y ninguno conoce al hombre fuera de este niño y aquel a quien Él se lo revelare. Porque el misterio del hombre, más que en su naturaleza, está en su fin y destino.
Y Dios quiere para los hombres, lo quiere para divino, no solo para hombre. El niño nacido hoy dará en su carne preciosa la medida del hombre plasmado por el Creador. El niño de hoy esconde en su pequeñez el misterio del Verbo. Solo aquel le entenderá que a través de su carne descubra la palabra personal de Dios. El Hijo engendrado desde siempre, el Padre engendrador desde siempre. La Virgen lo adivina, porque hay muchísimo cielo que descubrir en él.
Digamos todos juntos las alabanzas de desagravio. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Entonemos el cantemos al amor de los amores. Cantemos al amor de los amores. Cantemos al Señor. Dios está aquí, venid adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo. Cielos y tierra, bendecid al Señor. Honor y gloria a ti,